Buenas noches a cada uno de ustedes, bienvenidos a esta Casa de Paz. En esta ocasión tocaremos un tema muy especial para nosotros como cristianos y es el poder del dominio propio. Esta vez tenemos nuestro principio bíblico en 2 de Timoteo 1:7 y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Como podemos ver en este versículo, hermanos, sabemos que el Señor ha querido salvarnos, hacernos libres, y como podemos recordar en nuestra pasada Casa de Paz, Él ya dio todo en la cruz para liberarnos de toda atadura y todo yugo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos malos hábitos, adicciones o esos ciclos viciosos que nosotros decimos, ¿verdad?, en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Entonces estamos luchando con nuestras propias fuerzas y nuestras habilidades para dejarlos y muchas veces pues se nos hace imposible porque sabemos que no será con nuestras fuerzas. Hay ocasiones, hay veces en que necesitamos un poder mayor, ¿verdad? Y ese solo viene de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da algo tan especial que se llama dominio propio. Pero ¿en qué consiste el dominio propio? Sí, Anita, pues el dominio propio, ¿verdad?, tiene su fundamento, o podemos decir que el dominio propio viene del Espíritu Santo. ¿En qué consiste el dominio propio? Es una pregunta que todos diremos: yo tengo un dominio sobre cierta área, sobre cierta situación, pero realmente no es así. No es que sea de nosotros, sino que el dominio propio es un don que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dentro de los dones que nos dejó Jesucristo por medio del Espíritu Santo, está el dominio propio. Y tenemos que aceptar y reconocer que es así, que no es algo que sea propiamente de nosotros, sino que únicamente el Espíritu Santo nos lo puede dar. Al momento que nosotros reconocemos que no es por nuestras fuerzas, que no es porque nosotros así lo querramos, sino porque Dios ha puesto en nosotros, por medio del Espíritu Santo, el poder dominarnos a sí mismos, empezamos a manejar un dominio propio. Esto es algo muy importante porque todos hemos escuchado, incluso nosotros mismos creo que a veces hemos mencionado el término: cuando yo quiera dejo de hacer esto y hago lo otro. O cuando yo quiera voy a empezar a cambiar estos hábitos. Estamos hablando de todo tipo de actitudes, de actividades. Puede ser incluso vicios, puede ser incluso algunos malos hábitos como el hablar de diferente forma o de alguna forma específica o con un tono a veces elevado. Es cualquier área o cualquier situación en la que nosotros creamos que podemos hacerlo por nuestras fuerzas, pero que en realidad no es así. Está el caso, por ejemplo, de las personas que tienen el vicio del alcoholismo, ¿verdad, Anita? Uh-huh. Que estamos escuchando, nosotros tenemos testimonio de un amigo que lo escuchábamos nosotros pasando por una crisis, y él decía: es que yo no sé qué me pasa, yo quiero salir de esto, pero no puedo. Y para nosotros era muy difícil, ¿verdad? Esa vez oramos, intercedimos por él, pero al final de cuentas, él no tiene la convicción, ¿verdad?, de dejar y alejarse de ese vicio, y más que todo reconocer que las fuerzas de él no son suficientes y ponerle a Dios, al Espíritu Santo, delante de él para que puedan interferir e interceder por él y sacarlo de ese vicio. Lo mismo pasa con las personas que tienen el vicio de la nicotina, ¿verdad?, de los cigarrillos. Podemos escuchar a jóvenes, a personas adultas que dicen: el cigarro no me domina, yo domino el cigarro y cuando yo quiera fumo y cuando no quiera pues no fumo. Pero realmente todos sabemos que no es así. Entonces el tema es bastante impactante, ¿verdad? Porque incluso se menciona que a veces nosotros tenemos el mal hábito, por ejemplo, de ver programas de televisión, ¿verdad? Que a cierta hora ya tengo que estar ahí en la televisión, porque eso es así, y nos engañamos a nosotros mismos diciendo: bueno, hoy no voy a ver mi serie, ¿verdad?
Pero si no vemos la serie, pues estamos alterados, empezamos a tener problemas con nuestros hijos, con nuestra pareja. Entonces, todas esas situaciones son el resultado de no tener un dominio propio. Así es, hermanos. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar algunas consecuencias de no tener el poder del dominio propio, para que juntos podamos ir escarbando también, haciendo un autoanálisis y que de verdad podamos encontrar una ayuda en el Espíritu Santo en esta área, ¿verdad?, de nuestras vidas. Entonces, la primera consecuencia que podemos encontrar es que la falta del dominio propio es causa de muchos problemas de salud físico, ¿verdad?, mental y emocional. Por ejemplo, los hábitos de la alimentación. ¿Por qué es tan difícil para muchas personas tener una alimentación sana, verdad? Y es más fácil, pues, tener todas estas comidas rápidas o siempre escoger lo que es menos sano para nuestro cuerpo. Entonces, esa es falta de tener un dominio propio. El segundo caso podría ser cuando no tenemos dominio propio sobre lo que hablamos, lo que pensamos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un mal carácter, decimos cosas que pueden herir a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Destruimos muchas veces amistades y relaciones por no tener dominio sobre las palabras que pueden salir de nuestra boca. Otro caso podría ser en los problemas financieros. ¿Por qué? Porque podemos ver en la Biblia, si leemos en San Lucas 16:10, que nos dice: el que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor, verdad? Que tenemos que tener cuidado también en nuestros recursos económicos. Entonces, eso es también tener dominio propio, pues si tenemos que ahorrar el presupuesto que tengamos, ese orden financiero también requiere de un espíritu que a veces es tan complicado que nosotros humanamente lo hagamos. Entonces, tenemos que recurrir al Señor, ¿verdad? Pedirle su guianza, pedirle que Él de verdad nos dé ese dominio propio para respetar, para tomar las mejores decisiones y no caer en esos problemas financieros. Otra situación también donde el dominio propio nos tiene que dar un ejemplo como cristianos es en el buen uso del tiempo y las oportunidades. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, muchas personas en el mundo pues se quejan de que no pudieron tal vez estudiar o que no pueden hacer las cosas que quieren, pero sabemos, ¿verdad?, nosotros como cristianos, que cuando ponemos a Dios en primer lugar y las prioridades es así, ¿verdad?, Dios de primero, entonces Él trae todo por añadidura y hasta el tiempo se nos es más eficiente. Entonces vienen esas oportunidades, vienen esos contactos divinos que nosotros creemos como cristianos que Dios pone en nuestro camino y somos más eficientes. Entonces también en eso tenemos que tener dominio propio, ¿verdad?, para administrar ese tiempo y aprovechar esas oportunidades. Después podemos decir también que la falta de dominio propio hace que perdamos carreras profesionales. Entonces, otra vez está ligado con lo que platicábamos, porque tenemos que ser diligentes en nuestro tiempo, prepararnos, saber administrar las empresas que el Señor ha puesto en nuestras vidas, dedicarlas a Él. Entonces, tener esos principios como cristianos y Él entonces va a glorificarse en ellas, ¿verdad? Amén. El dominio propio tiene un poder de incalculable valor. Podemos leer en Proverbios 16:32 que dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Podemos entender, ¿verdad?, que nosotros tenemos la necesidad de tener y tomar ciertas decisiones. Pero lo más importante es primero tener el dominio propio sobre nosotros mismos para luego poder querer alcanzar el dominio sobre otras áreas. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida, en todas las áreas, ¿verdad? En el área empresarial, en el área académica, incluso en la política. Podemos ver que muchos políticos llegan a alcanzar su meta, ¿verdad?, que es ser presidente o dirigir un estado, pero que al momento de estar ejerciendo
esa gobernabilidad, tienden a tener un dominio propio inadecuado o no tienen un dominio propio, y esto lo que viene es a causarles problemas, ¿verdad? Encontramos a mandatarios que están siendo juzgados por las propias personas que votaron por ellos, o incluso por las mismas leyes, porque por la falta de dominio propio ellos vienen y hacen actividades o realizan algunas actividades que son ilícitas, tanto políticas como legales. Entonces es un tema muy importante y que le debemos de poner mucho énfasis en nuestra vida, porque primero tenemos que estar nosotros gobernados a sí mismos para que después todas las demás áreas tengan ese dominio propio. Ahora vamos también a mencionar, en la palabra menciona que en Gálatas 5, 22 y 23, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son los dones del Espíritu, porque, vuelvo a mencionarles, lo principal es comprender que nosotros no tenemos el dominio de las cosas. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros ese dominio hacia todas las áreas que nos están afectando. Así es, que no es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Sino al contrario. Quizá las decisiones y esa fuerza que tendríamos que tener es contraria al espíritu, porque en el mundo pues vienen todas estas ataques o viene toda esa facilidad de poder adquirir estas cuestiones que estamos platicando, ¿verdad? Como lo son los vicios, la mala alimentación, las malas costumbres, pero es solo Dios el que quiere de verdad darnos una vida plena, llena de paz, llena de su espíritu, el que entonces ha puesto ese don como parte, ¿verdad?, de la creación para sus amados, que somos nosotros, el dominio propio. El dominio propio nos permite hacer lo correcto en tiempos en que nosotros estamos haciendo o nos vamos a desviar, ¿verdad? Pablo menciona y le dice a los corintios, un pasaje en Primera de Corintios 6:12, donde dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este es un pasaje de la Biblia que lo hemos escuchado muchas veces, pero si nosotros en este momento hacemos ese análisis de qué cosas el mundo nos da y nos permite, por ejemplo, podemos asistir a un evento, podemos estar en un lugar en donde nos pueden ofrecer todo tipo de bebidas, todo tipo de comida, alimentos, y que eso es lícito, pues no es algo ilegal. Sin embargo, como dice Pablo, no nos conviene, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque vamos a comer tal vez cosas que nos producen algún problema a nuestro organismo, vamos a beber algo que nos genera algún estado inadecuado y que no es bien visto ante los ojos del Señor. Entonces, es una palabra bastante confrontante, también podríamos decir, porque son situaciones que se dan día a día y nos pasa que nosotros creemos estar con la batuta o creemos tener el control o la última palabra de algo, pero la palabra nos hace esa reflexión, que no, el dominio propio no es de nosotros, sino es del Espíritu, y la importancia de ponerle todas las cosas en manos de Dios, ¿verdad? Así es, hermanos. También aplica como hablábamos, ¿verdad?, en el carácter, en la lengua, en las palabras que expresamos, porque eso es muy importante, ¿verdad?, tener ese dominio propio con nuestra familia, en las relaciones, con nuestro cónyuge. Amén. Con nuestros hijos también, ¿verdad? Cuando nos toca corregirlos, muchas veces hay situaciones en las que nos colocamos pues bajo mucha presión, pero entonces ahí es donde el Señor se manifiesta, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que dejar que Él de verdad sea el que actúe por medio de nosotros en ese dominio propio. Amén. Entonces, queridos hermanos, queridas personas que nos ven a través de estos medios, vamos a hacer una oración
en la que vamos a pedirle a Dios, primero que nada, que Él nos dé esa sabiduría para ver qué áreas de nuestra vida estamos manejándolas de una forma no adecuada y que tengamos el dominio propio sobre ellas. Vamos a declarar que el Espíritu Santo entra a nosotros y nos permite tener el dominio propio. Entonces, Amén. oramos. Gracias, Padre amado bendito, te damos gracias por ese tiempo que nos has permitido venir y transmitir parte de tu palabra, parte de eso que tú dejaste escrito y que nos permite caminar y conducirnos por un mejor camino, por un mejor sendero hacia nuestros objetivos y hacia nuestra meta, que es estar en comunión contigo y tener una vida eterna. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos que seas tú el que por medio del Espíritu Santo ponga en nosotros ese dominio propio sobre toda área que estamos trabajando o manejando de forma inadecuada, que nos permitas entregarte a ti primero que nada todas esas actividades que no son bien vistas ante tus ojos, que podamos cerrar la boca ante situaciones que puedan provocar algún inconveniente, algún conflicto, porque tenemos que dominarnos primero a nosotros, que nuestras reacciones sean las adecuadas ante las demás personas, que por medio de nuestras actividades, de nuestras acciones, las personas puedan ver en nosotros que tú estás actuando, Padre amado bendito, porque nosotros no somos capaces de reaccionar de forma adecuada si no es por el dominio propio que el Espíritu Santo pone en nosotros. En el nombre de Jesús, hoy declaramos de que todas las áreas estarán siendo trabajadas por medio del dominio propio, que el Espíritu Santo nos gobierna y nos permite ser mejores personas cada día. En el nombre de Jesús así lo creemos y lo declaramos. Amén. Amén. Queremos terminar dándoles la cordial invitación a todos los que nos ven a través de este medio para que puedan asistir a nuestros servicios, que son los días domingos a las 10 de la mañana, y pues será un gusto poder tener y contar con su presencia en esta su casa. Así es, hermano, los esperamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.